Buenas tardes, maestras. Nosotros somos Galvez González, Diego Santiago. Gómez Leal, Perla Maite. Mata Valdés, Isaac Ramón. Berta Ruiz Fernanda. Citlali Cornejo Cermeño. Y somos alumnos de primero A, turno vespertino de la generación 2022-2023, de la Preparatoria Regional de Tlajumulco, módulo San Agustín. Y les vamos a resumir nuestro proyecto de investigación. El tema que nos tocó es la prevención de la violencia de género. Planteamiento del problema. La tasa de violencia de género alcanzó 597 casos por cada 100.000 habitantes en 2020. La mayoría de las veces se ejerce más sobre las mujeres. Se lleva a cabo en distintas formas como abandono, celos, insultos, humillaciones, marginaciones, indiferencias, etc. Todos son actos que dañan el equilibrio emocional de quien los sobre realizar las cosas y las caracterizan y pierden permiso para realizar algunas actividades. Sea cual sea, es un problema para la humanidad que afecta a mujeres y adolescentes. Sus recuperaciones nocivas van desde el hábito personal y familiar hasta el social, con consecuencias de deterioro y a la salud y a las relaciones sociales. Cerca de Jalisco, el 74.1 sufre violencia de género en este año. Hay más de 1,816 casos de mujeres que han sido asesinadas. En donde los alumnos del primero A del turno vespertino de la Preparatoria Regional de Tlajumulco, módulo San Agustín, se sienten más violentados por su género. Objetivos. 1. Guiar a los alumnos de primero A del turno vespertino a crear vínculos afectivos con sus compañeros. 2. Crear convivencias sanas en el salón de primero A del turno vespertino. 3. Ayudar a los alumnos de primero A del turno vespertino a que sepan si sufren violencia para que pidan ayuda a... Justificación. Es un tema que todos deberíamos de saber, o al menos informarnos, ya que necesitamos saber cómo prevenir la violencia, cómo no seguir haciendo violencia de hombres hacia mujeres y viceversa, ya que en muchos casos cuando agreden a la mujer, a veces no le hacen caso o la minimizan, o en el mejor de los casos las ayudan, apoyan, etc. En el caso de los hombres, cuando los agreden casi nunca denuncian y se les ve como el género fuerte y llegan a sentir avergonzados, los minimizan solo por el hecho de ser hombre y se les ve como el género más fuerte, y pues hay veces de que no es así. Todos llegamos a ser víctimas de violencia, sean niñas, niños, mujeres, hombres, etc. Y no deberíamos sentirnos avergonzados o con miedo. Podemos buscar ayuda sin ser juzgados. Hipótesis. 1. Los alumnos de la Preparatoria Regional de Tlajumulco se sienten más discriminados por su género en casa. 2. Los alumnos de primero A del turno vespertino no pueden salir a gusto a comer al patio porque los discriminan por sus Antecedentes. Aunque de manera extraoficial, los orígenes de este día se remontan a 1981, cuando militares y activistas en favor del derecho de la mujer lanzaban sus protestas ante la violencia de género. El origen, la necesidad de honrar la memoria de las hermanas Mirabel, 3 activistas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante Rafael Trujillo, 1930 a 1961. 2 años antes, las Naciones Unidas consiguieron la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra el género. La violencia doméstica, también llamada violencia de pareja, ocurre entre personas que tienen o han tenido una relación íntima. La violencia doméstica puede adoptar muchas formas, entre ellas el abuso sexual, emocional y físico, el hostigamiento y las amenazas de abuso. Capítulo 1. Violencia. Definición de violencia. Es el uso internacional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privación. Ciclos de la violencia. Existen 3 fases: acumulación de tensión, estallido de violencia, luna de miel. Definición de los sistemas familiares. Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, padre, madre, hermanos, etc., con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Tipos de familia: familia sin hijos, familia biparental con hijos, familia monoparental. Área de estudios. Nuestra
universo de estudios es primero A del turno vespertino del primer semestre de la Universidad de Guadalajara, Preparatoria Regional de Tlajumulco, el cual encuestamos a 11 personas, 5 hombres y 6 mujeres, las cuales 8 de estas personas tienen 15 años, 2 personas con 14 años y una persona con 16 años. Nuestros recursos físicos fueron celulares, computadoras, libros virtuales y libros físicos. Nuestros recursos económicos fueron 100 pesos en impresiones, ir al ciber y carpetas. Mi equipo y yo nos pusimos de acuerdo para repartir el trabajo por capítulos. Después empezamos a investigar en internet, libros y después construimos la estructura del proyecto. Recabamos la información y lo transcribimos todo a una sola USB. Semana 2, mi equipo y yo hicimos el marco teórico y la pregunta de investigación, así como la organización de todo el equipo. En la semana 3, continuamos el marco teórico, objetivos e hipótesis y el planteamiento del problema. En la semana 4, todos nos enfocamos en marco teórico. En la semana 5, entrevistamos al profesional y los resultados del diálogo teórico. También concluimos el marco teórico y las encuestas, metodología. En la semana 6, terminamos la metodología y los resultados del diálogo teórico, los antecedentes y nos organizamos todo el equipo para transcribir toda la información a una sola USB. Se entrevistó a Óscar García con la ocupación de psicólogo en profesión y ahí van las preguntas. ¿Cómo saber si alguien sufre de violencia de género? Puede ser evidente si hay violencia. Por lo general son personas que son más sumisas e introvertidas. ¿Es lo mismo violencia de género que violencia contra las mujeres? No, porque la violencia contra las mujeres es exclusivamente contra las mujeres y la violencia de género puede ser a cualquier tipo de persona. ¿Por qué se produce la violencia de género? Por falta de valores o también no se justifica, pero es una cultura machista que tenemos todos los mexicanos. ¿Por qué existen tantos casos de violencia de género? Porque nuestro país es un país súper machista. ¿Usted cree que los hombres son más violentos? Yo creo que todos somos violentos por naturaleza, pero hay manera de evitar. Cuando la violencia es entre pareja, ¿hay que meterse? Claro que sí, siempre hay que intervenir con un consejo para apoyarla. Si te defiendes del agresor, ¿es violencia? Sí, pero también hay que entrar en el tema de meter una denuncia. ¿Por qué algunas personas tardan tanto de tiempo en cuenta que son violentados? Nosotros hemos cotidianizado tanto la violencia que lo vemos en nuestra sociedad. ¿Por qué cree que las personas le ocultan a sus familiares que son violentados? Por vergüenza, porque no saben cómo contarlo. Pregunta 3. Interpretación. Al 63.6% de los alumnos de primero A del turno vespertino, sus amigos no escuchan sus opiniones o las minimizan. Pregunta 4. Interpretación. El 54.5% de los alumnos del primero A del turno vespertino son minimizados por sus amigos. Pregunta 5. Interpretación. El 18% de los alumnos de primero A del turno vespertino han sido maltratados verbalmente por sus parejas y el otro 18% ha sido golpeado por sus parejas. Pregunta 6. Interpretación. El 18.2% de los encuestados han sido víctimas de peleas, conflictos con sus parejas. Pregunta 7. Interpretación. El 55% de los alumnos de primero A del turno vespertino han sido víctimas del acoso en zonas públicas. Pregunta 8. Interpretación. El 27.3% de los alumnos del primero A del turno vespertino de la Preparatoria Regional de Tlajumulco han sido acosados en zonas públicas. Pregunta 9. Interpretación. Al 18% de los alumnos del primero A del turno vespertino han recibido insultos dentro de la Preparatoria Regional de Tlajumulco y el otro 46% ha sido víctima de los chismes. Conclusión. Con todo lo antes dicho, podemos concluir que la prevención de la violencia de género tiene bastante importancia, ya que se puede ser víctima de tal violencia en los entornos familiares, sociales o entre amistades.
Con el informe y encuestas nos dimos cuenta que más del 74.1% de las personas en Jalisco son víctimas de la violencia de género. En el capítulo 1 podemos rescatar que existen demasiados tipos de violencia y en ocasiones la víctima no logra darse cuenta de que está siendo violentada. Lo que en la hipótesis interesante del capítulo 2 alumnos de la es preparatoria y la importancia de los sistemas familiares en casa. y de que El son objetivo varios fue los lograr papeles guiar a los en alumnos este de tipo de temas cada cada uno uno sobre cumple con una tema. responsabilidad y Justificación también se basó en el objetivo. Al capítulo 3 para dar se a conocer sobre la cómo información prevenir sobre este la tipo de importancia casos y en la violencia por el y la género. definición de los vínculos Análisis se afectivos. obtuvo la información para poder lograr un buen hallazgo de cómo se logra prevenir este tipo de situaciones de violencia de género.